Hola chicos, soy Don Pipelo, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver una build bastante interesante sobre el bárbaro para poder levelear fácilmente, bastante OP a mi punto de vista. Vamos a ver rápidamente el árbol de habilidades. Tenemos como habilidad básica frenesí con un punto y con la runa de frenesí potenciado. Porque únicamente la vamos a usar realmente esta habilidad para hacer kill de un solo objetivo y poder generar furia rápidamente, es lo que más nos importa, porque ya saben que cuando uno juega remolino, pues a veces la debilidad es quedarse un 1 contra 1, entonces con frenesí podemos generar una buena cantidad de daño, volver a generar furia para volver a spamear remolino en cualquier momento, ¿ok? Aunque la habilidad básica podría ser también despellejar con la runa de potenciado. Realmente no es tan relevante, aunque a mi parecer funciona muchísimo mejor frenesí para generar furia más rápido, y el DPS es un poco a corto plazo mejor que el de despellejar, que es un poco mejor a largo plazo. Ok, seguimos con las habilidades principales. 5 para remolino, y subimos la runa de potenciado y violento. ¿Para qué? Pues para que podamos tener una furia también constante, ¿no? Además de que genera mayor daño con el segundo remolino, obtienes uno de furia cada vez que el remolino inflige daño directo a un enemigo, lo cual viene bastante bien. Bueno, seguimos acá con un puntico en... bueno, estos son bonus de equipo que no los voy a contar. Un punto en grito de concentración. Este grito es bastante importante porque nos aumenta la velocidad de movimiento, que es bastante importante cuando estamos farmeando, y además aumenta la generación de recursos, en este caso la furia, que también es bastante importante, ya lo vamos a ver por qué. Con las dos runas de concentración y potenciado, realmente genera 25 de furia y te otorga un 50 más de generación de recursos, un 50% más. Esta habilidad realmente la vamos a usar es como un generador de furia. Vamos a pasar al siguiente apartado, habilidades de combate. Tenemos grito de guerra, que aumenta sustancialmente nuestro daño, y grito de guerra, que otorga enajenación durante 4 segundos, lo cual pues también nos da movimiento y está bastante bien. Movimiento para farmear más rápido, vuelvo y repito, a 8% de movimiento. No nos da para el tercer puntico por ahora, estamos en nivel 25. Y salto también va a ser un generador de furia, hace bastante daño también en área, y es algo que nos viene muy bien para esas multitudes de monstruos cuando estamos subiendo de nivel de manera acelerada. Tenemos también habilidades de dominio de arma, simplemente la runa de luchador de fosa, que nos da un 9% más de daño a enemigos cercanos y un 6% de reducción de daño a enemigos lejanos. Hasta aquí es decir, no tenemos ninguna habilidad máxima, realmente no las considero importantes, necesarias, con el cooldown tan alto que tienen y con los puntos que tenemos adicionales en las otras habilidades es más que suficiente para farmear, mejor dicho, como quieras. Respecto al equipo, realmente es un equipo que me ha tomado conseguir un día de juego, un día entero de juego, no es complicado. Explico rápidamente unas habilidades sencillas que hay, y es, por ejemplo, salto, ayuda a potenciarlo este equipo, que hace que se genere un terremoto que inflige 217 de daño físico a los enemigos durante 4 segundos. Mientras estás inmóvil en medio de los terremotos obtienes 14% de reducción de daño, eso está bastante bien para ser un poquito tanky. Cada punto de furia generado al máximo de furia otorga 1.8 de fortificación, eso también está bastante bueno. Cada punto de furia generado al máximo de furia otorga 2 puntos de fortificación, también está bastante bueno. En general, como se pueden dar cuenta, hay varios aspectos o encantamientos que sirven para reducir el daño en este caso, y si se dan cuenta tengo en las 3 armas que tienen socket una calavera que es como una gema que me da 13 de vida con cada eliminación. O sea, mi vida no baja nunca. Es una locura, ya se van a dar cuenta. Básicamente por cada eliminación estoy recibiendo 13 por 3, son 29 de vida. Es demasiado, o sea, matas 3 bichos y tienes casi 100 de vida, 90 de vida. Y es demasiado.
Entonces, a ver, ¿qué otra cosa importante por acá en las armas? Los golpes críticos con habilidades principales aumentan tu velocidad de ataque un 72%. Esto está bastante OP con Remolino, porque como saben, Remolino es una habilidad de área. Y pues que aumenta la velocidad de ataque un 72% cuando pasas también a ataques básicos es bastante fuerte. Ya lo notaremos. Remolino deja remolinos de polvo. Ok, una build enfocada en remolino, aunque hay diferentes aspectos bastante buenos también de remolino. De hecho hay varios. Les aconsejo que igual vayan progresando de acuerdo a al alineamiento que ustedes tengan con sus objetos de la selección de habilidades, pero para mí esta es la que me ha funcionado mejor y pueden farmear sin ningún inconveniente en muy poco tiempo. Estampado, tienes un 40% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos heridos mientras estás saludable, tienes un 80% más de duración de control de multitudes. ¿Por qué le metí tanto como a la control de multitudes, etcétera? Porque yo necesito estar avanzando a todo momento para poder generar muchísimo daño en el menor tiempo posible, ¿vale? Y esto que tras generar 100 de furia, tu siguiente habilidad principal genera un remolino de polvo. Como se dan cuenta, no es que haya un equipo súper bueno. Bueno, todos son legendarios, obviamente tienen aspectos, pero como les digo, me tomó 24 horas, o sea, un día por la mañana me levanté temprano a la noche y pude conseguir este equipo, no es para nada complicado. Tras generar 100 de furia, tu siguiente habilidad principal genera remolinos, esto también está bastante bueno. Es decir que tengo un remolinos por aquí y tengo remolinos por acá, está bastante bueno. Sin embargo, bueno, esta está desactivada por el hecho de que ya lo tengo acá. De hecho, hasta ahora recuerdo que tenía ese encantamiento también en el anillo, lo cual podría cambiar este encantamiento por cualquier otro que tenga por ejemplo, del códice de poder. Vamos a ver los de solo bárbaro, los que me permite equipar en armas. A ver si tengo alguno desbloqueado. No tengo ninguno, entonces bueno, igual no es relevante. Mientras tienes una barrera activa, por ejemplo, este aspecto no se está utilizando, no tengo barreras aquí en mi set de habilidades, entonces pues se está desperdiciando. O sea, no es que tenga la configuración perfecta de equipos, pero la selección de habilidades seguramente va a ser perfecta para ustedes. Realmente la única que considero que es como un poco obligatoria sería la de generar el terremoto y generar trasciende furia. Tu siguiente habilidad principal genera un remolino. Realmente serían esas. Las otras son un poco más provisionales, etcétera. Vamos a ver cómo funciona la build, se las explico fácilmente. Entras con salto, puede ser un combo, generas furia, haces el daño de área junto con el terremoto y spameas el remolino. Cuando se te esté acabando la furia, vuelves a renovarla con grito de concentración. O puedes hacerlo al revés. Entras a la batalla con grito de concentración, con los remolinos. Cuando se te acaba la furia, generas el salto, vuelves a spamear los remolinos y pasas, en el caso en el que se te acabe la furia, al ataque básico. Esta no la nombré porque es circunstancial, de acuerdo a si pueden meterla pues en momentos en donde sientan que necesitan daño, pues lo hacen, ¿vale? Vamos a hacer un pool de monstruos a ver cómo nos va. Hay bastante gente que dice que el bárbaro que está choto, que está feo, que no me gusta, que está muy lento, que no mete daño, etcétera. Pero realmente yo creo que es que no han tenido pues la habilidad de poder ver cómo funciona, ¿no? Y pues está muy bueno, muy bueno a mi parecer. A ver, vamos a probar el combo. Primero, por ejemplo, vamos a meter el grito. Fíjense cómo limpia esto. Y la furia totalmente arriba. Y la vida totalmente arriba, ¿no? Vamos a pulear otros monstruos, pueden ser estos. Entro con el salto, genero furia y automáticamente. Ahora, fíjense que como quedó con la velocidad de ataque del remolino, mi habilidad de frenesí one-shotea también muy fácil. Ahora, ¿qué pasa si entro directamente con remolino? Pues genial, también se puede hacer. Aquí se me acabó, mira, entro con salto, vuelvo a spamear, puede ser. Grito, vuelvo a tener furia. Entonces es la manera en la que ustedes consideren adecuado ir mezclando estas dos para generar furia,
¿vale? Obviamente la habilidad de remolino no es tan fuerte en un solo objetivo. La idea es pulear muchos bichos. De hecho me quedaron unos por allí. Y esa es pues la idea cuando estás leveleando, ¿no? No quedarte pegándole a un solo bicho, sino estar pues matando una gran cantidad de demonios, ¿no? Y vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a entrar directamente con el remolino, a ver qué tanta furia se va generando. De hecho, genera muy buena furia, ¿no? Aquí quedé con el ataque, con la velocidad de ataque aumentada por justamente el buff de remolino. Tengo un bichito ahí, podría, por ejemplo, generar un poquito de velocidad de ataque y ya, cae fácilmente. No voy a usar el altar, obviamente, para mostrarles, seguir mostrándoles. A mí me gusta mucho, de hecho, entrar con el grito para generar la furia suficiente sin ningún inconveniente. Y el salto lo usaría después también para seguir generando furia. Como se dan cuenta, no tardamos absolutamente nada en limpiar. Sin embargo, quiero que se den cuenta, de pronto contra un élite. Me faltó matar uno que se me quedó allá. Obviamente este tipo de mecánicas están sujetas a cambios. Ya saben que el juego pues está en una modalidad, y en este caso pues inicial. Llevamos muy poco tiempo de juego. Mira, ahí sí se me está acabando el... Genero mi grito, genero todavía más furia. Sí, ok. Me curo un poquitín, fíjense, con un solo objetivo. Pero como tengo la velocidad de ataque, lo que les decía, también pego muy bien con mi ataque básico. Y es relativamente fácil matarlo, ¿no? Ahí está. Pues era un élite realmente, como les digo, a 1 a 1. Que la build de remolino funciona muy bien, es para daños de área, ¿no? Y esta en concreto con terremoto, que sale a partir del salto. Vuelvo a repetirlo, el encantamiento que tenemos en el casco en este momento. Es un encantamiento relativamente sencillo. Fíjense acá cómo limpiamos esto. Entro directamente con el remolino. Puede ser, ni siquiera estoy utilizando otras habilidades de furia, solo estoy spameando el remolino y mira cómo limpia. ¿Sí? Mi vida, como se dan cuenta, se mantiene muy bien. De hecho, nunca he utilizado, es la primera vez que utilizo el bonus de daño del grito, que tengo en el número 2. Pero mi vida se mantiene siempre arriba, no uso pociones. ¿Por qué? Por lo que tengo en el engarce. Si ustedes quieren ir un poco más de PS, pues simplemente meten gemas que tengan que ver pues con el daño directamente, no con la supervivencia. Sin embargo, yo lo estuve probando así y me gustó más así, ¿sabes? Me preocupo menos por estar metiendo las pociones. Mira, por ejemplo acá 1 a 1 generó ira con el... Me dio una espada, de hecho. A ver. No sé, botemos esto y botemos esto. De hecho me dio buenos objetos. A ver, parte cráneos. Esta es para una build de espinas, que es otra también bastante interesante. Y esta, aturdir a un enemigo que sangra, le inflige 30% de daño de sangrado. Esa está muy bien para probar otras builds. Pero vuelvo y repito, esta build funciona bastante bien para levelear. A mí se me hace que el bárbaro está genial. No tiene nada que envidiarle a otras clases, para nada. Mira cómo limpia de absurdo. Que se me acaba la furia, vuelvo y genero furia con el salto. Y ni siquiera tengo que pasar al ataque básico. Sí, que creo que es la idea general de pues cualquier build, estar spameando la habilidad principal y la habilidad en la que se basa pues el daño. Vamos a ver cómo nos va aquí. Voy a limpiar esto. Sí. Quiero que se den cuenta con un boss de mazmorra cómo funciona la build. Recuerden que las mazmorras son todas pues del mismo nivel al que tú estás en este momento. Se me acabó la furia, no hay problema, pues ahí la genero con el salto, ¿no? Hay una manera también de combinarla con espinas. O sea, la remolino y espinas en este momento son las más fuertes para el bárbaro. Y hay maneras de hacerlas como un poco híbridas, ¿no? Como que genero ira. Sí, esos 2 enemigos, 3 enemigos no
no tienen mucha relevancia. Vale, como les digo, ahí me quedé un poquito sin ira. Simplemente genero con el básico y ya está. Voy a esperar a que se junten un poquitín. Ok. Estos remolinos que salen también es un encantamiento bastante sencillo de conseguir. Salen un montón de objetos. Mira, de hecho frenesí como pega. Es que cuando tienes la velocidad de ataque tan grande, pues vas a pegar súper fuerte. Y ojalá no se termine la mazmorra acá, aunque creo que sí. Es que quería que lo probáramos contra un elite. Pero básicamente esa es la manera de utilizar la build. Voy a entrar nuevamente y a jalar una gran cantidad de monstruos para que se den cuenta de la supervivencia que tiene, que es impresionante. La vida no baja. Dado el caso en el hecho de que estés muy mal de pronto, puedes llegar a meter una poción, ¿no? Pero, qué sé yo. De hecho, pues también si quieres utilizar el grito para moverte, ¿no? Para correr y pulear bichos, también se puede hacer. Y después, pues los limpias fácilmente, ¿no? Pues nada, así funciona la build. Como se dan cuenta, no se necesita en ningún momento de la habilidad de los últimos puntos en las cultis. Y de hecho, ni siquiera he subido la pericia de la masa. Que acuérdense que acá tenemos habilidades, digamos, o bonus adicionales con la pericia del bárbaro, ¿no? Que es cada vez que subes de nivel un arma, pues pega más y haces más daño, etcétera. Espero que les haya gustado esta build y pues nada, nos vemos en otro videito. Recuerda darle like al video, por favor suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita para que te notifique sobre nuevos videos de Diablo 4 y espero que te haya gustado. Un abrazo, hasta luego.